Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo utilizar la inteligencia artificial para aprender inglés, incluso para aprender con H intercalada, hacerlo nuestro. Right. This is the GPT chat. Este es el chat GPT que luego os dejaré abajo el link donde está el cuadro gris o mostrar más, depende de lo que uséis. Good. Let's go first to the most important um, learning field, al campo de aprendizaje más importante, que son las funciones comunicativas. ¿De acuerdo? Al final, mucho lo que queremos es comunicarnos, no tanto como saber no sé qué excepción del past simple. Dime tres frases para cuando no entiendo a un hablante nativo inglés. Y aquí nos da tres frases. Aquí a la izquierda lo tenéis también en inglés. Hoy lo estoy haciendo en español para mayor claridad. Vamos allá. Más cositas, más funciones, por ejemplo. Otra función comunicativa. Pues, por ejemplo, para responder al teléfono, ¿no? ¿Cómo responder al teléfono en inglés? Y aquí nos da la más sencilla, hello, whatever, how can I help you? Y nos vienen diferentes maneras de contestar al teléfono. Entonces, imaginaos que yo quiero afinar la búsqueda. Entonces le digo lo mismo, copio lo que he puesto y, por ejemplo, digo que lo quiero en un registro, por ejemplo, pues porque voy a hablar con una persona mayor o para algo del trabajo. Ay, perdón. Entonces le digo cómo responder, por ejemplo, en un registro muy educado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fijaos que la diferencia que he puesto aquí es esta, en un registro muy educado. A veces, por algún motivo, me las da todas seguidas y otras me las da en una lista. Funciones comunicativas, de verdad, lo más importante. Eso eran funciones comunicativas. Por ejemplo, para enfocar mis estudios del inglés, para aprovechar mi tiempo mejor, puedo preguntarle cosas como, por ejemplo, pues si la pronunciación es más importante o es más importante estudiar vocabulario o lo que sea. Entonces, bueno, yo le digo que si tengo razón, que para mí el acento nativo, imitarlo ahí, es menos importante que la intonation, porque eso, la intonation cambia, o la pronunciation, no confundamos acento con pronunciación. Entonces le pido que sí tengo razón. No quiere decir que el acento sea cero importante. A lo mejor en un pueblo de Choliro, Ohio, pues tienen que me entienden peor. Pero bueno, la presencia de hispanos en Estados Unidos ha aumentado mucho su comprensión del acento, con el acento, ¿vale? La entonación afecta significativamente a, el, a lo que quiero decir, ¿no? Uy, va, ¿de acuerdo? Es esencial, esencial. Porque además muestra habilidades de comunicación intercultural. Otra de las claves para aprender un idioma. No son ir parejos en la comprensión de la cultura. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. Bueno, pues también podemos ir, digamos, a que nos haga un texto. De ahí que el writing sea importante, sobre todo si quieres pasar un examen, pero al final eh, tenemos muchas herramientas para poder escribir, el corrector, etcétera, pero esta directamente le digo lo que quiero. Que me escriba en WhatsApp para preguntar a un amigo
¿Qué me recomienda en Londres el próximo verano? Venga, escríbeme un WhatsApp. ¡Hey! ¿De acuerdo? Y entonces ya está, lo copio y lo pego. O simplemente a lo mejor lo que estoy intentando es aprender. Entonces también podemos pedir que que nos dé otra opción. ¿Vale? Imagínate que voy a mandar WhatsApps a diferentes personas y no quiero tener lo mismo para todos, porque estoy pues felicitando San Valentín. Le pido que me regenere la respuesta y me da otra opción. ¿Se ha quedado ahí la línea? Vamos a ponerlo aquí, un momentito. Otra opción. Hey, what do you recommend? ¿De acuerdo? Esa es otra habilidad. Continuamos. Más cositas. Mm, Hablando de la pronunciación, podemos intentar ver si algo nos pueda cambiar el significado. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay al pronunciar for, 4 y para? A ver si quito la línea esa de ahí. La vocal que se utiliza. Una de las cosas que más nos cuesta a los hispanohablantes, como la schwa. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a ver cosas, digamos, no voy a decir más peregrinas, porque por supuesto la amplitud de vocabulario es importante, el uso de la gramática es importante. ¿Vale? Es lo mismo hablar en pasado que en presente, por decir algo así muy básico. Por eso yo pienso que a veces un profesor hablando, contando la gramática, aporta mucho menos que estar trabajando en clase el hablar, la comprensión auditiva, etcétera. Vamos a ver por qué yo aporto tan poco, habiendo aplicaciones de inteligencia artificial que os lo pueden explicar seguramente mejor. Por ejemplo, present simple. Explica para españoles el present simple. Y nosotros podemos invertir en eso que se nos cae casi a muchos, milla por suerte, no, o casi nunca, que es la tercera persona. Bueno, entonces esta explicación yo puedo decírselo, por ejemplo, o poner, dame 10 ejemplos. Entonces puedo recibir a la búsqueda y me da una explicación muy interesante. Vamos a verlo. Os la enseño así por encima. Mira, esta a lo mejor si queréis os la puedo cortar luego para poner un documento. Nos dice el tiempo verbal, para qué se utiliza, cómo se forma, lo de la tercera persona, nos pone ejemplos. Yo, por ejemplo, ahora estoy mandando mejoras en el español, como que el punto no va dentro del paréntesis, a diferencia del inglés. Y luego destaca para qué no se utiliza, cosa que también me parece muy interesante. Cosas que yo busco ya también para que veáis la versatilidad, ¿no? Hay una especie de discusión de algunos dicen past simple, pero los nativos tienden a decir simple past porque están acostumbrados a poner el adjetivo delante, los lingüistas más de past simple, pero los nativos no lingüistas, digamos, súper especializados, simple past. ¿Qué es más correcto? Porque es un poco misleading, ¿no? La manera de llamar, ambas formas son correctas. Y mira, nos dice que el simple past es más común en el inglés de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pone americano, con lo cual puede que incluya Canadá, claro. ¿Vale? Se pueden usar indistintamente. Cosillas. Vale. Bien, continuamos. ¿Qué más cosas podemos hacer con esta aplicación de inteligencia artificial?
Habíamos dicho estas que son más estándar, como el vocabulario o la gramática. Bien, podríamos preguntarle, ¿qué es más eficiente? ¿Aprender una lista de vocabulario o, yo qué sé, o aprenderlo en el contexto? Pero ya no vamos a hablar más de cómo estudiar, ¿vale? Entonces yo le digo, dime 5 adverbios ingleses que expresen alegría. Como si le quiero pedir 20. Y además, incluso sin habérselo pedido, me da la traducción. Cuidado que no me dice la idiomática, sino algo para que yo pueda entender muchas veces contentamente. Entonces, yo puedo decir, si quiero refinar, yo a veces les doy mejoras, digamos. Contentamente no es idiomático en español. A ver qué dice. Que normalmente, bueno, ¿ves? Pues contentamente no es un adverbio idiomático en español. Me disculpo por la confusión. Bueno, y normalmente nos van a dar otros, ¿vale? Ah, qué bonito. Esto me encanta. A mí me gusta mucho también upbeat, pero bueno, eso sería más bien un adjetivo. Bien. Eh, bien, pues por acabar, como hemos dicho, por ejemplo, sería las funciones comunicativas para mí es, para muchísimos, es lo que queremos en inglés. Entonces, por ejemplo, frases prácticas para comer en un restaurante. Bueno, le voy a pedir 5 para que no... Bueno, venga, todas. ¿Vale? Entonces, me dan las más prácticas para pedir comida y bebida, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le puedo decir, no se dice término medio, se dice al punto, pero ya no lo vamos a hacer. Entonces, imaginaos, bueno, venga, le voy a dar una mejora, a ver si me la admite. Eh, o could we have, ¿vale? El verbo tener en inglés, en español no se suele usar para pedir un vaso de agua o pan o lo que sea, ¿no? No decimos puedo tener, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, no usamos have, en este caso, decimos me da un vaso de agua o puede darme un vaso de agua o tal, ¿no? Entonces, a ver si lo interpreta, aunque en este caso no es importante, porque yo no estoy aprendiendo español, pero a mí sí que me gusta contribuir a la mejora de la inteligencia artificial, que tiene pues cientos de millones de elementos, ¿no? Mira, fijaos qué bien. Me trae un vaso de agua, podría darme un vaso de agua, quisiera un vaso de agua, y entonces lo que hace es que bueno, pues nos recuerda esto que hemos estado haciendo. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Pues esos son unos poquitos ejemplos de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a aprender inglés, pero también a usar el inglés y no dedicar tampoco muchísimo tiempo a escribir un WhatsApp. Y es cuando yo busco la información porque la necesito, cuando mayor recuerdo tiene. Que si yo te doy una lista de 10 cosas para decir en un restaurante y tú te lo estudias. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias. Espero que os guste. Os dejo los enlaces, sobre todo el enlace del chat GPT abajo, que podéis registraros o bien directamente desde vuestra cuenta de Google entráis. Fenomenal. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si me da tiempo...